Gracias, Padre, por la oportunidad de conocer este propósito glorioso y eterno. Gracias por esa oportunidad de ser nutridos por ti, enseñados por ti, Espíritu Santo, que siempre tú le das gloria a Cristo Jesús y a su obra perfecta. Tú siempre das gloria a este propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús. Por eso estamos agradecidos contigo, Señor, porque nos has ayudado hasta el día de hoy, has estado con nosotros, y todo con la finalidad de poder ser participantes ahora de tu propósito, Señor, y poder contribuir con este glorioso propósito que tú tienes para nosotros, Señor, y en el cual podemos nosotros ser esos colaboradores fieles, esos colaboradores competentes para seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra, Señor. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tenemos la mente de Cristo, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, y que esto eterno que se nos va a impartir el día de hoy pueda quitar toda venda, Señor, toda venda en nuestra alma, en nuestra mente, que aún necesita ser renovada y transformada. Quita toda venda de religiosidad, legalismo, quita toda aquella estructura mental que no nos ha ayudado a seguir y perseverar y seguir adelante en esta tierra, Señor. Si seguimos aquí es por ti y para ti, Cristo, porque hay un propósito de conocer tu propósito, de contribuir con ese propósito aquí en la tierra, y esa visión la tenemos, Señor. Por eso creemos que toda visión se cumple en nuestras vidas, en este tiempo y en todo tiempo. Gracias por ayudarnos y darnos el entendimiento de que formamos parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Gracias por esta oportunidad de poder vivir, respirar, Señor, para adorarte y para conocerte aún más. Gracias por tu expresión gloriosa a través de nosotros. Gracias por la formación tuya en cada uno de nosotros, en el alma, Señor, para ser conformados a tu imagen y poder expresar esa naturaleza y esa vida que es tu vida, Cristo, y tú te expreses y seamos esos vasos útiles que tú uses aquí en la tierra para poder expresarte y tú te expreses a través de nosotros, Señor. Ese es nuestro máximo anhelo, que este mundo pueda ver una luz en nosotros, que ese mundo pueda ver, Señor, que somos la sal de la tierra, que el mundo pueda ver, Señor, todo lo que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo a través de nosotros. Usa nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que la mente natural, el alma, que la llevamos cautiva a la obediencia tuya y tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, derribando fortalezas mentales, argumentos que se han levantado contra el conocimiento tuyo, Señor, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya, a todo lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, Padre, gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Rey, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos. Y bueno, ya estamos transmitiendo, Michelle, a través de estos medios. También vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos, hermanos en Cristo, que se van a ir conectando a través de estos medios de comunicación. Y bueno, como siempre no veo por ahí el video, pero bueno, espero que si está ya. No lo veo el video, te digo. Entonces, de todos modos vamos a dar la más cordial bienvenida a las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, de la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, que nos van a ver también de manera diferida a través de YouTube y a través de cada medio de comunicación donde estamos compartiendo la palabra. Al ministro y pastor Federico Lara, que ya está conectado. Feliz día, saludos, pastor, saludos a su familia, a usted, a su ministerio. Pastor Federico Lara desde Portland nos está viendo en Estados Unidos, y cualquiera que se vaya a conectar también, o que están ahí conectados de manera incógnita, también le bendecimos y le damos la más cordial bienvenida, ¿ok? Y también pues para aprovechar y recomendar el seminario y el congreso que están teniendo en Agua Viva para las Naciones. El día de hoy estaba escuchando en la mañana, compartió el pastor Vladimir Santander, creo que es un pastor de Ecuador,
que está en Chihuahua y están en la convención esta, les recomiendo esta enseñanza, que realmente yo le llamaría el título de esa enseñanza, el propósito de la riqueza del reino, el propósito de la riqueza financiera de Cristo para nosotros. Y por qué a muchos pues ha estado estancándose, bloqueándose nuestras finanzas. Bueno, para que usted entienda por qué nuestras finanzas están siendo bloqueadas, están siendo limitadas, están siendo a veces podemos decir escasas, ¿no? Cuando somos hijos del rey y deberíamos de tener todas las cosas en abundancia. ¿Sí me explico? Porque cuando dice Filipenses 4:19 que Él suple todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria, pero eso no se está cumpliendo en nosotros, aunque la declaremos la palabra, aunque la hablemos y la declaremos, no se está cumpliendo por lo que se habló en esta enseñanza de hoy en la mañana del pastor Vladimir Santander. Búsquela, la compartimos nosotros, es de Agua Viva para las Naciones del apóstol Ugarte. Escúchela y habla precisamente del por qué no estamos enfocando nuestra atención en el propósito y en edificar la casa de Dios, que la casa de Dios es la iglesia. No estamos haciendo que crezcan las moradas de Dios aquí en la tierra, que es cada persona que recibe a Jesucristo, cree en Jesucristo y nace de nuevo, y la casa de Él se va edificando a través de más creyentes que se van uniendo al cuerpo de Cristo. Y cuando no enfocamos nuestra atención, que es parte del propósito esencial, es el propósito esencial por lo cual Dios nos llamó como iglesia de Cristo aquí en la tierra, es el propósito esencial de hacer crecer su casa, que no estamos hablando de una construcción, aunque en sí tenemos que hacer una construcción en 4 años, que es el domo de la fe. Y la idea es, el domo de la fe es hacer crecer la morada de Dios, hacer crecer la casa de Dios a través de nuevos oyentes que se van a ir añadiendo al cuerpo de Cristo. Entonces, el hacer el domo de la fe lo vamos a comenzar en 4 años ya. Creo que vamos a tener las finanzas suficientes, y no nada más eso. Queremos contribuir con otros ministros, pastores del evangelio para apoyarles en el área financiera, para renta de un local, para un salario. Todo esto queremos hacer, todo este proyecto, y ya está en mente, está en el corazón del Señor, está en el corazón nuestro, y creo que vamos para allá, vamos ya dirigidos para allá. Si ustedes han visto por ahí nuestras publicaciones en Facebook, el trader que nos instaló el robot, y el cual también le dimos publicidad, él me pidió de favor que le diera publicidad a su robot. Yo no le había dado publicidad realmente, pero me pidió de favor el maestro Mar que le diera publicidad a su robot. Realmente este robot de inteligencia artificial, y lo digo para nuestros amigos también que están acá por internet, esa es una idea creativa que nos manda el Señor a través de ciertas conexiones que Él ha creado con personas capacitadas en esa área de la inteligencia artificial, de lo que viene siendo el intercambio de divisas, de compraventa de monedas gubernamentales, etcétera, o de criptomonedas. Y en el anuncio que pusimos del bot o robot de inteligencia artificial, si se fija, ahí viene de un 10 a un 30% de ganancias lo que genera ese robot, lo cual quiere decir que nuestras inversiones debemos de tenerlas divididas como un experto de educación financiera habló. Obviamente, un experto de educación financiera habló de que no todos los huevos de la gallina de oro, o los huevos de oro de la gallina de oro, algo así, deben estar depositados en una sola canasta, sino debemos de diversificar. Y eso yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Digo, no quiero echarle leña a ninguna empresa, pero cuando tú ves que una empresa que ya no está tan funcional, hay que comenzar a diversificar, ¿ok? La idea principal es para que su propósito se cumpla y contribuyamos, seamos participantes y contribuyamos con su propósito. Tenemos el proyecto del Domo de la Fe, que es la construcción de un domo con capacidad de 5,000 personas. Ese no nos va a costar a lo mejor 100 millones de pesos mexicanos, 5 millones de dólares a lo mejor nos va a costar. Pero para el Señor sabía que 5 millones de dólares no es nada para el Señor, nada es. Para Él es como quitarle un pelo a un gatito, algo así, ¿no? Eso no es nada.
Entonces, pero muchas veces para la mente humana hay imposibilidades, ¿sí sabía? Hay imposibilidades. Y a veces nos ciclamos en algo, o nos ciclamos por tener confianza en una empresa. Digo, esta empresa yo le tengo confianza y nada más ahí pongo mis huevos de la gallina de oro, ¿no? Entonces de repente no queremos diversificar, pero bueno, el trader me pidió de favor que compartiera, y usted va a encontrar ahí en los anuncios que publicitamos esta semana el bot de inteligencia artificial donde genera, sí lo leyó, ¿verdad? No sé si lo leyeron, pero dio un 10 a un 30% de ganancias mensuales. Antes de esta semana no estuvo muy buena, la verdad, pero en las últimas 4 semanas pasadas generó ese robot, nos generó a nosotros un 43% en un mes, 43% de ganancias en un mes. Entonces esta semana pues no estuvo tan buena, pero así se va variando para que usted me entienda, pero lo mínimo es un 10. Yo siempre digo que lo mínimo es un 15, pero se quedó un poco limitado, que dijo que el mínimo era un 10, pero yo soy de la idea de entre un 15 y un 20. Sin embargo, como les digo, las últimas 4 semanas anteriores a esta, el viernes pasado terminó con un 43% en 4 semanas. Bueno, todas estas ideas creativas lo comento por esto. Bueno, aparte tenemos la empresa Impulso. Usted sabe que estamos consiguiendo cupones para que ustedes los aprovechen y los disfruten de un 10%. Los cupones que no están aprovechando aquí en la congregación, personas de otros lugares, de otras ciudades se contactan conmigo, me dicen, pastor, tiene un bono del 10%, ¿me lo puede conseguir? Y otras personas los están aprovechando, ¿ok? Pero la persona que me iba a dar los bonos me está pidiendo que sean de 5 o 10 mil dólares que inviertan mínimo. Pero aún así, pues vamos a hacer todo lo posible por conseguir más bonos o cupones para personas que inviertan menor. Entonces, la verdad es que estamos haciendo todo lo posible e imposible, pagando cursos, etcétera, para conseguir los cupones. No creo que los regalan los cupones esos cupones. La persona tiene que ir al curso, tiene que pagar sus viáticos, tiene que pagar su hotel. Y a mí, ¿qué cree? A nosotros nos lo regalan los cupones, y aún así pues debemos de pensar que debemos de aprovechar esos cupones del 10% de ganancia de rendimiento compuesto mensual. Mi hermano, el año que entra a lo mejor ya no van a estar disponibles. Si no los aprovechamos en este tiempo no van a estar disponibles. Yo ya metí, gracias al Señor, porque conseguí con un hermano, es mi hermano en la carne, $5,000 precisamente para el domo de la fe, y lo conseguimos al 10%. Sin embargo, yo he decidido sacar de la empresa de donde estoy ahorita, sacar de ahí para comenzar a diversificar ahora, y mi proyecto y mi visión, ¿qué cree que es? Sacar dinero de una empresa donde me da menos. ¿Por qué cree que saco de una empresa donde me da menos y me meto en una empresa donde me da de un 8 a un 10? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que lo hago? ¿Para que me vaya mejor a mí? ¿O para que le vaya mejor a Cristo? ¿O para que le vaya mejor al reino? ¿O para que más rápido se cumpla el tiempo para construir el domo a la fe, en el cual vamos a evangelizar todo Jalisco? ¿Cuál es el objetivo del propósito de nuestro corazón que hacemos las cosas? Si me conformo a un 8%, no voy a avanzar. Si entro a un 10%, más rápido vamos a construir el domo a la fe. Entonces yo pienso en el reino. Yo no estoy pensando en mí. No estoy pensando en mi interés personal, de que me vaya bien, de que compre una casa, de que compre carros y haga negocios. No estoy pensando en mí, yo estoy pensando en el reino. Y siempre cuando lo he propuesto a usted una inversión que gane más, siempre lo hago para que el reino se avance, pero también por añadidura. Que cree Mateo 6:33, que lo dijo la hermana Giovanni el viernes. ¿Qué dice Mateo 6:33, por favor, Michelle? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que dice van a ser añadidas. Porque cuando hacemos este tipo de operaciones, el reino de Dios ya lo tenemos, para empezar, ya es Cristo en nosotros, ¿ok? La justicia de Dios ya la tenemos porque fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Pero todo esto que hemos aprendido, y estamos aprendiendo ya durante 3 años de gracia. ¿Cuántos han aprendido gracia? ¿Cuántos han escuchado ¿cómo se llama? Joseph Prince. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Ha sido edificación a sus vidas? ¿Sí o no? ¿Cuánto de nosotros hemos aprendido gracia? Que todo se nos fue dado por gracia,
de que no tuvimos que hacer esfuerzo, que fuimos crucificados gratuitamente, pero ¿qué cree? Por gracia Cristo Jesús hizo pobre en la cruz para que fuésemos enriquecidos. Por gracia, ¿qué cree? Él llevó nuestras enfermedades, gratuitamente nos regaló la sanidad para nuestro cuerpo. O sea, todo eso nos lo regaló por gracia, pero ahora ¿qué cree? Vamos a añadirle a la gracia el propósito eterno. Y cuando no nada más nos quedamos en el concepto de lo que es gracia, sino que ahora entendemos que la gracia se nos fue dada, o sea, el regalo de Dios gratuitamente. ¿Para qué cree que fue? ¿Para qué cree que Él llevó nuestras enfermedades? Para que seamos de larga vida, ¿no? ¿Para qué cree que se hizo pobre? Para que fuésemos enriquecidos, sí, pero con un propósito. Enriquecidos con un propósito de contribuir y colaborar con su propósito, que es la impartición, la predicación, el conocimiento de ese reino glorioso que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y poder, escuche la enseñanza de Vladimir Santander, el pastor, poder añadir más moradas a la casa de Dios, que es la iglesia. Si nosotros participamos en esta visión, en este proyecto, en este propósito, créalo que ninguna finanza va a fallar. Pero si teníamos pensado que el dinero, la riqueza financiera que nos daba el Señor era para nosotros nada más y no era para el reino, entonces ahí vienen los fracasos. Ahí vienen de que no me funcionó algo, ahí vienen de que en una enfermedad se fue mucho dinero, ahí vienen que en una enfermedad de un hijo ahora me estoy gastando todo el dinero. ¿De qué serviría tener riquezas en la tierra? ¿Cuántos años vamos a vivir nosotros? Yo mínimo 120 años. Pero 120 años se queda cortito con una eternidad, muy cortito con una eternidad. 120 años sea para que primeramente su reino sea extendido sobre la tierra, pero ¿qué cree? Las añadiduras, cuando usted se enfoca al reino, cuando usted se enfoca a contribuir y colaborar con el propósito eterno que es Cristo sea conocido, entonces por añadidura, ¿qué cree? Va a venir abundancia para que usted la disfrute. Va a tener una casa, va a tener sus buenos vehículos, va a tener abundancia de alimento y todo esto va a suceder. Pero primero es, Dios nos enriquece para su propósito. Dios nos manifiesta finanzas, financieramente abundancia, siempre va a ser para que su propósito eterno, su reino se extienda aquí en la tierra. Y si lo entendemos de esa manera, ¿qué cree? Proyectos financieros van a prosperar, proyectos financieros no van a fallar, proyectos financieros, se va a ver la abundancia en usted en todas las áreas de su vida, pero siempre que sea para el primer lugar, Cristo sea conocido en esta humanidad y podamos manifestar esa luz a esta humanidad que necesita del Señor, ¿ok? Entonces, pues quise decirlo esto también para nuestros hermanos en Cristo, que es algo interesante. Escuchen esa enseñanza. No sé cómo se llama la enseñanza, pero es el pastor Vladimir Santander. Ahora en la mañana, a las 10 de la mañana, la compartimos también para que la escuche y vea del por qué hay una limitación financiera en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Mientras no enfoquemos para que sea edificada la casa del Señor, es decir, crezca la casa del Señor en el sentido de que más personas se añadan al cuerpo de Cristo, sean salvos. Entonces, si enfocamos nuestra atención a su propósito, a su reino y a edificar su casa, créalo que nada va a fallar, o sea, vamos a vivir bien, ¿okay? Vamos a ser saciados de larga vida, no vamos a ser destruidos, no va a ser destruido nuestro cuerpo antes de tiempo. Y ese es el objetivo de esta serie de Vacas Sagradas. Vacas Sagradas es derribar argumentos mentales, ¿ok? Nosotros muchas veces tenemos argumentos mentales, ¿no? De que no se puede, de que nunca lo voy a lograr, de que nada más a ciertas personas les funciona el evangelio, a otros no. Entonces, pero cuando tenemos nuestro enfoque en lo principal, buscad primeramente el reino de Dios, es decir, que el reino se extienda aquí en la tierra, el reino de Cristo, Cristo sea conocido, entonces todo lo demás va a venir por añadidura, mi hermano. Todo lo demás, salud va a venir por añadidura, larga vida en el cuerpo va a venir por añadidura, va a disfrutar la abundante gracia, va a disfrutar la vida abundante que nos proveyó Cristo. Vamos a disfrutar también, porque la vida en Cristo se disfruta, pero no podemos estar limitados en lo financiero cuando nuestra mirada está desenfocada en el propósito del Señor y lo esencial del reino, ¿ok? Entonces, ahí se lo dejo como tarea, escúchela, yo sé que le va a ayudar.
porque 2 proyectos nuevos que tenemos son para ustedes. 2 proyectos financieros nuevos son para ustedes. Y para que esta congregación también sea una congregación de bendición para otros ministros en otras ciudades, países o poblaciones, tanto de México como el extranjero. Mi idea es poder llegar a pagarle un salario, rentarle un local a un ministro, pero eso no lo vamos a lograr en aproximadamente 4 años. Aparte de construir el Domo de la Fe, vamos a lograr también este proyecto que tenemos de impulsar la obra de Dios y a otros ministros en cualquier otro lugar donde se encuentren. Entonces, pues tómalo en consideración, valórelo, porque si nos quedamos limitados, con una mente limitada, nunca vamos a prosperar. Va a seguir todo igual, y yo quiero todo para mí, que el dinero sea para mí, porque Dios me lo dio a mí, para mi casa, para mi carro, para mis empresas y para mí. Está errando, mi hermano. Ese es uno de los objetivos por lo cual el Hijo de Dios muere antes de tiempo y sabía. Ese es el evangelio humanista que se le predica, que todo lo que Dios te dio es para ti, a ti te vaya bien, a ti te sane, como si el Señor fuera nuestro, ¿cómo le puedo decir? Como si fuera como un mago, ¿no? Que con una varita nos está cumpliendo los deseos. Y sí cumple nuestros deseos, pero ¿qué cree? Siempre lo va a hacer para que a Él le vaya bien, para que Cristo sea predicado. Eso es entender propósito eterno, mi hermano. No nada más se quede con la gracia. Sí, Dios se hizo pobre en la cruz para que yo fuera rico. Sí, Dios se llevó mis enfermedades para que yo fuera sano. Sí, Dios fue de corta vida el Señor para que yo fuera de larga vida. Sí, no nos quedemos ahí. Vayamos más allá. Todo eso que se nos proveyó por gracia es con un propósito, de que seamos colaboradores para su propósito. Entonces, fíjese cómo nos va llevando el Señor, ¿no? Nos trajo de la palabra de fe a conocer gracia. Si usted entendió gracia, qué bueno, me da gusto, pero la gracia fue proveída para que su propósito avance, para que el reino avance. Entonces, cuando conoces propósito, ¿qué cree? Ahora resulta que Él por gracia me sanó, no tuve que hacer obras. Y luego dice, me sanó por gracia, sí, pero Él quería que yo fuera un colaborador de su reino. ¿Entiende? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿qué cree? Nada va a fallar. No tiene por qué morir usted antes de tiempo. Entonces podemos ver la protección divina, porque tenemos un enfoque correcto, tenemos una visión correcta. Porque si somos de larga vida, ¿es para qué? Porque le vamos a servir para su propósito. Entonces, tan trascendental eso. No nos quedemos con gracia, entremos ahora a conocer su propósito. Y cuando conocemos su propósito, ahora sabemos por qué fuimos creados. ¿Usted cree que fue creado para que se levantara en la mañana, se comiera sus huevos con unos ricos huevos con frijoles y su juguito y se quedara a ver la tele todo el día? Imagínense un hijo de Dios así. ¡Qué flojera! Sin escuchar su palabra, sin congregarse, sin participar financieramente en el reino, sin poder predicarle a nadie el evangelio. ¡Qué flojera ser hijo de Dios así! Mejor nos hubiéramos quedado en el mundo, ¿no cree? Para estar así, mi hermano, no. Y no lo tome como un regaño. Esto es básicamente el propósito del Señor. Que usted se active, que deje de ser pasivo, que dejemos de ser flojos espirituales y podamos ahora estar activos en su reino. Métase en esa visión de reino y ¿qué cree? Le va a ir bien. Así de sencillo. Cuando nosotros participamos y nos metemos en esa visión de Cristo para la humanidad, todo nos va bien, disfrutamos su reino. Vamos a gozar de salud divina. Vamos a disfrutar muchos años sobre la tierra. Vamos a ver a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, mi hermano. ¿No le da gusto eso? Como que no les dio mucho gusto, ¿no? No, pastor, déjeme, yo quiero ser rico para mí, tener salud para mí, no importa. O sea, entonces, ¿el reino dónde está? Tómalo en consideración. La verdad es que a mí en lo personal me ha redarguido el Espíritu Santo. Y si no le cayó el 20 a usted, a mí en lo personal, créalo que me cayó el 20. Y dijo, oye, si es cierto, pues si la riqueza no era para mí, porque yo había pensado pues hacer una casa primero,
comprar buenos carros y por último a ver qué hacemos para el reino. Aunque fue antes de hace varios años, si recuerdan, ¿no? Ya tengo como 2 o 3 años, más de 3 años diciéndole, enfoquemos nuestra visión en el reino. Pero antes de 3 años, a lo mejor en la palabra de fe, ¿qué hacíamos? Declara para que el Señor te envíe un avión. ¿Sí sabía eso, va? Que como, por cierto, murió Jerry Isabel, ¿no? Nuestros respetos ahí para Jerry Isabel. Que el ministro Kenneth Copeland tiene un avión transatlántico. Bueno, declaremos la palabra para que Dios nos dé un avión transatlántico. Pero nunca pensamos, o sea, ¿para qué quieres un avión entonces? Si un automóvil que te da el Señor no te puede trasladar de tu casa a la congregación donde te congregas, ¿para qué quieres un avión? ¿Para que te traslade de donde a Europa, a ir a gozar de las Islas Caimán allá en tangas? ¿Acaso será eso? Digo, un avión, si no los provees para predicar su palabra, su evangelio y extender su reino, mi hermano. No nos quedemos limitados, ¿ok? Entonces, si Él nos provee cosas aquí en la tierra, es con la finalidad de que su proyecto, su propósito y su plan siga adelante. ¿Estamos entendiendo? A mí me cayó el 20 y dije, pues sí es cierto. Antes en la palabra de fe declarábamos que declaro un carro. Bueno, y luego el Señor le pregunta al Señor que, ¿para qué quieres el carro, hijo? Bueno, pues a lo mejor para presumir a los demás que traigo un carro al año. Imagínense qué mal desenfocados estábamos. Y lo digo para empezar por mí, ¿no? Más allá de decirle a usted, ¿no? Lo digo por mí. Cuando estaba en la palabra de fe estaba todo desenfocado, ¿no? Desorientado, no conocía el propósito, no conocía gracia y estaba todo desenfocado. Por eso cuando hablamos de la palabra de gracia, hablamos del propósito eterno, siempre nuestra intención, la intención de nuestro corazón y de todo ministro debe ser que Cristo le vaya bien. Inclusive escuche la enseñanza del apóstol Ugarte, no porque el apóstol Ugarte lo dijo, sino porque su palabra lo dice. Enfoquémonos a Él, que a Él, a Cristo le vaya bien aquí en la tierra y que su casa siga creciendo, más moradas, vaya viendo del Dios viviente, personas se vayan convirtiendo a Cristo, más personas se vaya extendiendo el reino y la gente vaya conociendo y saliendo de las tinieblas a su luz. Entonces, cuando tú te enfocas a esto, imagínense, le digo, la verdad es que estamos bien desenfocados. Ahora, después de la palabra fe viene gracia. Gracia, pues prácticamente seguimos con lo mismo, porque ya no tengo que hacer esfuerzo para que Él me dé lo que ya me proveyó en la cruz del Calvario por gracia. Y la gracia que dice, bueno, pues que te vaya bien para que tengas muchas cosas en la tierra, vivas muchos años sobre la tierra y seas sanado y disfrutes el evangelio, sí, pero no nos quedemos ahí. El propósito eterno, cuando entendemos propósito, ahora sí, es para que a Él le vaya bien y a mí, ¿qué cree? Por añadidura me va a ir bien, pero que a Cristo y su reino le vaya bien a la tierra. Por eso estos proyectos del robot que genera del 10 al 30, en el nombre de Cristo Jesús, yo creo que me va a generar más del 20, inclusive el 30 creo que me lo va a generar este mes, independientemente de las estadísticas, independientemente de las estadísticas financieras mundiales, para que usted me entienda, siempre nos va a ir bien. Tengo también, bueno, un robot de inteligencia artificial de criptomonedas. Hace 3 semanas, bueno, tenía $1,000 metidos ahí, ¿no? Pero hace 3 semanas hubo un que le llaman un cisne negro en el mercado financiero, un cisne negro, ¿no? Y el cisne negro, si usted investiga, es cuando van las monedas así y luego y caen todas las criptomonedas, se vienen hasta el suelo. ¿Y qué cree que pasa con los robots de criptomonedas? La gente perdió su dinero. Ahí decían, se me quemó la cuenta, es decir, de $3,000 se le vino a cero. Hubo cuentas de $2,000, de $3,000 que se quemaron. Quemaron significa que perdieron el dinero, pues. Pero ¿qué cree? La cuenta que yo tenía como de $1,250, $1,300, ¿qué cree? Fue cuando más ganó ese día que fue el cisne negro. La cuenta ganó $64. Fue cuando más ganó. Ahora, ¿por qué mi cuenta generó más y la cuenta de otro se quemó, se perdieron su dinero? ¿Por qué cree? Primero, por el favor de Dios, por su gracia.
Segundo, porque hay un propósito que se tiene que cumplir, una asignación que se tiene que cumplir y la tenemos que cumplir aquí en Jalisco, ¿ok? De evangelizar a Jalisco y que Jalisco sea inundado de su maravilloso evangelio y de Cristo mismo, ¿ok? De Cristo mismo, que es el objetivo esencial, que la gente conozca a Jesucristo. Cuando a otro le va mal, a usted le va a ir bien. Cuando cuentas truenen, a nosotros nos va a ir bien. Pero ahora tenemos un enfoque correcto, ¿estamos de acuerdo? Tenemos el enfoque correcto. Por eso no pueden fallar. Las inversiones que tenemos no pueden fallar. Pero seamos sabios e inteligentes para diversificar, ¿ok? Está la otra empresa Impulso 3.0, donde da hasta el 9% en los cupones normales. Usted mete $1,000 al 5% y el resto del dinero que usted meta le va a generar al 9%. Sin embargo, hemos conseguido cupones especiales hasta de un 10%. Imagínense un 10% mensual de interés compuesto. No se lo da cualquier empresa. Si usted va a una institución bancaria de su país, de su gobierno, en cierto país, aquí en México, te dan el 4, el 5, y creo que hay un banco por allá de Monterrey, no lo voy a mencionar, que da hasta el 12% anual. Lo que acá te lo ganas en un solo mes, el 10%. Póngase a pensar. Entonces, ideas creativas vienen de parte del Señor. Todo esto viene de parte del Señor. Pero ¿por qué cree que nos los da el Señor? Por gracia. ¿Y por qué por gracia nos los da? Para su propósito. ¿Captamos? Entonces, hasta ahí dejo ese comercial para que usted lo tome en consideración y tenga más opciones de inversión. Y por añadidura, le va a ir bien también a usted. Muy bien, pues saludamos al pastor Federico Lara, ya lo saludamos. Al pastor Roberto Chacón. Dice: buenas tardes, pastor y hermanos en Cristo. A Francisco también, bendecido en Cristo, un abrazo. Y a todos los que están ahí conectados también por internet, o los que se vayan a conectar también de manera diferida, pues los saludamos. Entonces seguimos hablando. Todo esto que hablé ahorita como un comercial es parte de su propósito, ¿ok? Que nosotros debemos de enfocarnos en su propósito. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Nos quedamos del 9 al 11, versículo del 9 al 11, por favor. Estamos hablando del propósito eterno, que es la base esencial para que usted entienda todos los pasajes de la Biblia, todas las historias de la Biblia y todos los textos de la Biblia mal interpretados, que en cierta manera se han convertido, ¿qué cree?, en vacas sagradas. Vacas sagradas que no se las puede tocar al cristianismo porque añado, ¿no? También de lo que le comenté ahorita, añado que la idea de diversificar en el caso de su servidor también era con la finalidad de poder ayudar a otros hermanos que en cierta manera se han quedado atrás o que en cierta manera invirtieron en otra empresa que no les ha pagado, etcétera, pero también poder apoyarles, ¿no? También lo añado para que vea que también está en el corazón de su servidor poder ayudar a otros hermanos en la fe. Esa es la idea también, y que todo el cuerpo de Cristo, que cree, estemos en esa abundancia de parte del Señor. Se trata de ayudarnos unos a otros. ¿Sabe que la iglesia primitiva eso hacía? Me quedé con esa idea de la iglesia primitiva. Antes de Efesios vamos a Hechos capítulo 2. Me quedé con esa idea de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2.
Una vez que Pedro les predica después del día de Pentecostés, todo después de que el apóstol Pedro le habló de la crucifixión, del sufrimiento de Cristo. Versículo 36 comienza: después de ello, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Bueno, se han hecho muchas doctrinas aquí. En el Hechos 2:38, muchos creen que el agua lo salva. ¿Sí sabía que cuando remoja a alguien en agua dicen que cree que eso lo salva? Pero lo único que está diciendo Pedro de ese bautismo no estaba más que simbolizando el bautismo de Cristo o el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo es cuando la persona es sumergida al cuerpo de Cristo, porque bautismo es sumersión, ¿ok? Entonces una persona, para ser sumergidos al cuerpo de Cristo, necesita necesariamente creer en Jesucristo, ¿ok? Y lo segundo es que en ese tiempo la iglesia judía estaban acostumbrados a realizar ese tipo de bautismos, pero como parte de ritualística de los, primero pues el que enseñó Juan el Bautista, ¿no? Para perdón de los pecados. Juan el Bautista les enseñó ese tipo de bautismo, pero a fin de cuentas ese bautismo era un simbolismo, un tipo, una figura, un sentido figurado, para que me entienda. Era un símbolo de lo que representaba el bautismo en Cristo, que era ser sumergidos en su cuerpo, ¿okay? Eso representaba. Sin embargo, ahorita siguen bautizando bautizándose en agua para perdón de pecados, y creen que eso les da la salvación, cuando solamente esto es una sombra. ¿Entiende? Esto es una sombra que practicaba la iglesia cristiana judía, no es para la iglesia gentil, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, ser bautizados en agua no va a perdonar pecados. ¿Quién es el que nos perdonó los pecados? El pecado, Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, continuamos con el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Qué entiende usted para vuestros hijos? En primer lugar, el bautismo en agua no lo va a salvar, ¿estamos de acuerdo? El bautismo en agua no le va a perdonar pecados, el que los perdonó fue Cristo, ¿ya? El bautismo en agua era un simbolismo del bautismo en Cristo, que es que usted se ha sumergido al cuerpo de Cristo. Ahora, esta promesa, dice Pedro, es para ustedes, adultos. ¿Y para quién más? ¿Para quién más dice? Para vuestros hijos, ¿va? Un poquito antes dice para vuestros hijos, ¿estamos de acuerdo? De ahí se agarra cierta religión para decir que tienen que bautizar a los bebés, ¿sabía? Ahí no dice hijos, bebés de 3 meses de nacido que no entienden nada del evangelio, nada de Cristo, y que cumplen con el requisito de que se tienen que arrepentir esos bebés de 3 meses. ¿Sabía que usted que ni un bebé de 3 meses tiene la capacidad mental de poder arrepentirse de algo que no ha cometido? Sin embargo, ese texto bíblico lo agarra un hombre llamado el Torito, ahí que anda por internet, el curita Torito, y dice que la promesa era para usted adulto y para su hijo bebé de 3 meses, ¿no? Algo así. Se refiere para los hijos que crecen y entienden en ese contexto de los judíos que tienen que arrepentirse, hacer conciencia de lo que Cristo hizo por ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, era una práctica judía el bautismo en agua, ¿ok? Ahora, no debemos de sacar textos bíblicos fuera de su contexto para hacer una doctrina, y mucho menos creer que echarnos agua. Si el agua realmente salvara, cuando alguien se sumerge en agua, imagínense cuántos se salvaron ahora en Semana Santa, que fue de esos gringos que andaban en tangas allá en Mazatlán y se sumergían en el mar. ¿Cuántos no se salvaron, Dios mío? Póngase a pensar,
si el agua llegara a salvar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si el agua salva, pues vayamos a meter a todos. Vaya y báñese acá en las playas de acá de, ¿cómo se llama? Vallarta. Sumérjase todo y es salvo. No es así. El agua nunca va a salvar a nadie, ¿ok? Bueno, pero ese no era mi tema. No sé por qué me metí ahí. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, contexto judío, ¿ya? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se ha dado cuenta que hay una perseverancia en las personas que creen en Jesucristo? ¿Perseveran en qué? En seguir escuchando la doctrina, ¿no? Y luego dice, en la comunión unos con otros. ¿Por qué cree que nos congregamos? ¿De qué manera vamos por lo menos a cruzar unas palabras? ¿De qué otra forma usted invitó a un hermano y dice: hermano, te invito a comer el día de hoy? Y hay una comunión. ¿Verdad que no lo hacemos casi? No lo practicamos. Bueno, es importante practicarlo, tener comunión unos con otros, ¿ok? Dice, participan en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino gran temor a toda persona. 43, por favor, hay que darle ahí para adelante. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué dice? Tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa común todas las cosas? Que participan en un bien común como cuerpo de Cristo. Ahora, tener común todas las cosas es lo siguiente que viene. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Por eso le digo, el proyecto del reino incluye que participemos de la riqueza financiera que nos da el Señor para distribuirla por toda la tierra en hermanos en Cristo que están predicando el Evangelio y que en cierta manera no tienen estas ideas creativas que nos ha dado el Señor. Poder suplirle una necesidad a un ministro de alimento, vestido, bebida, casa, de la renta de un local para la congregación. O sea, poder apoyar e impulsar el reino en ese sentido. Cuando tenemos las ideas, lo podemos lograr. Ahora, dice, vendían sus propiedades y los bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Así realmente será la mentalidad de la iglesia de hoy? ¿O la iglesia quiere ver su propio bien? Que a mí me vaya bien, que a mí me vaya bien, aunque veamos otros hermanos en necesidad. ¿Usted cree que es así? Por eso parte de 4 años es también poder apoyar a otros hermanos de la congregación, aquí también en planes financieros, para que les vaya bien a ustedes también, apoyarles económicamente. Y también, ¿qué cree? A ministros fuera de la congregación, no nada más de esta congregación, sino a ministros fuera de la congregación. Entonces, eso significa tener todas las cosas en común, no pensar nada más en mi riqueza, en mis empresas, en mis bienes. Eso es tener todas las cosas en común y ser participantes en común con todo el cuerpo de Cristo. ¿Entendemos? Yo sé que esta palabra no es muy agradable, ¿me entiende? No es muy agradable que alguien le diga: oye, de tus $100,000 mensuales, dale $10,000 a un ministro. ¿Verdad que no es muy agradable? Pero ¿cómo van a quitar si esos 10,000 ya los tenía destinados a comprarle un carro a mi hijo? Porque mi hijo me anda haciendo berrinche, que por qué no le compro su carro del año. Imagínense, ¿no? ¿Cómo voy a ayudar a ese ministro si mi hijo anda aberrinchado ahí que quiere ese automóvil? Y es que es de carreras, pastor. ¿Cómo voy a ayudar a otro ministro si mi niño me está llore y llore? ¿Y cuántos años tienes un niño, hermano? Tiene 35 años, Dios mío. Y por eso muchas veces no tenemos, una parte de la iglesia no piensa en ayudar a otros. Está como allá en la historia, cuando yo andaba en la palabra fe, en otra ciudad, hermanos andaban trayendo la idea de que si tú siembras un carro vas a cosechar 100 carros, ¿no? Algo así.
Y resulta que los que se sembraban carros, pues era la misma familia, nunca le sembraban a otros. Y voy a sembrar un carro, y tengo este carro, y yo lo voy a sembrar. Y ya llega el carro, ¿y qué creen? Y voy a dar testimonio que ya sembré mi carro. ¿A quién se lo sembró? Ah, se lo sembré a mi hijo. Dios mío. ¿Y por qué se lo sembró a su hijo? Porque sabe él que dispone el carro cuando él quiera. ¿Entiende? O sea, oye hijo, ¿sabes que voy a ocupar el carro? Órale, te vas en camión. Le sembró el carro a su hijo porque él también iba a disfrutarlo. ¿Tendrá algún sentido todo eso? Entonces era cuando utilizaban mal la palabra de fe. Siembra un carro y te van a venir 100 carros. ¿Y qué cree? Yo sí sembré un carro, pero lo hice con todo mi amor. ¿Y qué creen? No se lo sembré a ninguna de mis hijas. Se lo sembré a una hermana en Cristo, diferente a mi familia. Lo que sí le puedo asegurar que no han llegado los 100 carros, después de hace más de 10 años, yo creo. Sí llegó un carro mejor, no puedo decir que no, pues nunca llegaron los 100 carros que me prometieron en la palabra de fe. Me dijeron, siembra un carro y te van a llegar 100. No llegaron. Y ahora que entendemos gracia, ¿qué cree? Creo que si algún día vamos a llegar a tener 100 carros, es porque para sembrarlos a los hermanos, para sembrarlos para la obra de Cristo. ¿No cree? ¿Podemos llegar a tener 100 carros? Sí. Compra un carro y se lo voy a regalar a tal pastor. Compra otro carro y se lo va a regalar a otro pastor. Compra otro carro y se lo va a regalar a un hermano necesitado y que participa en la obra de Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, digo, no estoy criticando la palabra fe, que me entienda, fue buena para su momento, pero había cosas que no iban con la palabra correcta y con el evangelio correcto. Entonces nos quedamos en que tenían las cosas en común. Dice, y en el versículo 45, vendían sus propiedades y bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y dice el 46, perseveraban unánimes cada uno. Aquí el único asunto que usted ya no tiene que perseverar unánime, donde ellos iban al templo de Jerusalén todavía, ¿no? Y la parte de partir el pan en las casas, bueno, significa realmente que tengan comunión con su familia. Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, es la traducción correcta. Ok, entonces esto es parte del propósito, ¿sabe usted? Parte del propósito no nada más es que fuésemos salvos para ser libres del infierno, como muchos creen. Y estoy de acuerdo que seamos libres de un infierno, pero no era el objetivo final. O sea, ¿cuántos saben que usted ya no va al infierno a sufrir? Ya no vamos. Pero ¿qué cree? No era el objetivo final de Dios salvarnos de un infierno, sino salvarnos para su propósito, rescatarnos de las tinieblas para servirle a Él, rescatarnos de las tinieblas para manifestarlo a Él. Ese era el propósito. Era la finalidad esencial, no necesariamente la salvación. Y como nosotros fuimos salvos por gracia, ¿qué cree? Llevamos este evangelio, contribuimos con este evangelio con otros hermanos, con otras personas que no conocen a Cristo, más bien con la finalidad de añadir más personas al cuerpo de Cristo. Entonces, ahora sí vamos a Efesios capítulo 1, por favor, versículo 9. ¿Listos? Yo se los voy a leer, bueno, en Reina Valera, lo vamos a poner, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo, dice el 11, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, según como lo vimos el viernes, no sé si recuerda, reunir todas las cosas significa unir cielo y tierra.
unir lo que estaba fragmentado, unir ahora a la humanidad con Dios por medio de Cristo. Eso significa unir, pero también reunir significa unir, obviamente, ¿no? También significa restaurar, ¿ok? ¿Restaurar en qué sentido? En que el alma del ser humano tiene que ser restaurada. Nosotros como seres humanos no teníamos que ser restaurados, como en el ámbito del espíritu, pues no teníamos que ser restaurados, porque el espíritu antiguo no fue restaurado. El espíritu que teníamos antes, muerto espiritual, que murió con Cristo, que Pablo le llamó el viejo hombre, fue crucificado juntamente con Cristo, según Romanos capítulo 6. Ahí usted lo busca el versículo, ¿ok? Pero ahora nosotros no fuimos restaurados en ese sentido. Ahora ¿en qué sentido tenemos que ser restaurados? En el sentido del alma. El alma sí tiene que volver a transformarse, a renovarse, para que usted me entienda, para que esta alma muestre y refleje la mente de Cristo, y Cristo mismo se exprese a través de nuestra alma, porque esa es la idea, que lo espiritual se manifiesta a través del alma de los creyentes, de la iglesia. Ahora, versículo, entonces no sé si entendió la palabra reunirse. Reunió todas las cosas. El cuerpo lo preparó, el mismo Cristo lo preparó y lo presentó a sí mismo, su propio cuerpo, para él venir ahora a operar a través de su propio cuerpo en la tierra. Dios mismo, en el plan eterno y en acuerdo común, en ese plan, en ese proyecto, y en ese pacto que hizo con el Hijo, la idea esencial era que el Hijo pagara el precio, derramara su sangre, para que el mismo Hijo viniera a preparar su propia iglesia, santificarla, levantarla, quitarle el pecado para que no fuera pecadora. Y ahora, a través de la misma iglesia, el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, poder manifestarse ahora aquí en la tierra a través de la expresión de Cristo, a través del cuerpo de Cristo, ¿okay? Por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, la idea de este tipo de enseñanzas del propósito eterno es que usted refleje a Cristo aquí en la tierra. Nosotros manifestemos la vida de Cristo aquí en la tierra, y ya no seamos nosotros en nuestra humanos pensamientos, en nuestra humana estructura mental, en nuestros conceptos, ideales que traemos. No será así la manera en que nosotros mostremos el carácter de Cristo, o Cristo se manifiesta a través de nosotros, ¿ok? Imagínese un alma no transformada. ¿Qué podrá reflejar un alma? Unos hermanos en Cristo de otra ciudad, ministros inclusive creo de alabanza, algo así, no recuerdo, empezaron a creer que era muy normal y estaban a favor de defender a la mujer. ¿Cuántos saben que nosotros estamos a favor de defender a la mujer también? Estamos en contra del machismo religioso, ¿no? Estamos en la idea de que la mujer y el hombre son iguales delante del Señor, con un mismo espíritu, unidos al espíritu de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El único problema entra cuando estos ministros creen que la mujer tiene derechos. ¿Derechos de qué? ¿De qué cree? De poder quitarle la vida a alguien que trae en su vientre. Hermanos en Cristo creyendo esas ideas, esas ideologías, ¿no? Estando a favor de ese tipo de ideas. ¿Usted cree que es correcto? ¿Usted cree que esos hermanos en Cristo están expresando a Cristo? Cuando Cristo está a favor de la vida y no de la muerte. Un hermano en Cristo que está a favor de ese tipo de movimiento, ¿usted cree que están manifestando la vida de Cristo aquí en la tierra? La verdad, sinceramente no están manifestando la vida de Cristo. Ahora, en el versículo, Efesios capítulo 1, versículo, reunir todas las cosas, ¿no? Todo lo que está fragmentado, separado cielo y tierra, ahora se unió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se unió el cielo y la tierra. La perfección que habló del cielo, el Señor, es decir, en el Padre nuestro, haga, ¿qué dice? En el Padre nuestro, ¿alguien que sepa el Padre nuestro? Cuando oren así, les dijo a sus discípulos, ¿no? Empieza, Michelle. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora no, ¿a dónde está el Padre ahora?
habitando en ustedes. ¿Ok? Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Su reino ya vino cuando Cristo se manifestó en la tierra. ¿Qué más? Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo. ¿Cómo? La perfecta voluntad de Dios ya está ahora en la tierra a través de Cristo Jesús, que es la manifestación de Cristo. Esa es la perfecta voluntad. La venida del Hijo de Dios a manifestarse en carne, morir en la cruz, resucitar, ser glorificado y ahora venir a habitar en la iglesia, en cada creyente. La perfecta voluntad ya se hizo. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Qué más? Danos hoy ahora qué podemos comer, Señor. Un lonche, algo así. ¿Qué más? Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que ya nos perdonó. ¿Okay? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos hagas caer en tentación y líbranos del mal. Listo. Y líbranos del mal. Dice Colosenses capítulo 1 que ya nos trasladó, nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, ya se cumplió. ¿Ok? Ahora, en Cristo Jesús ya se reunieron todas las cosas. Sin embargo, la participación de la iglesia ahora es continuar con esa unión, colaborar con su propósito para continuar con esa misma unión de unir a la humanidad en Cristo, unirla a través de Cristo, unirlas a través de Cristo con el Padre, con Dios mismo. ¿Ok? Que la gente venga ahora a formar parte del cuerpo de Cristo. O sea, todavía la iglesia, el cuerpo de Cristo sigue participando y colaborando con ello. En Cristo Jesús legalmente se constituyó todo, de reunir todo ahí. Ahora la participación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es seguir añadiendo, que más personas se van añadiendo a qué, uniéndose a Cristo, haciéndose uno con Cristo. El que se une al Señor se hace un solo espíritu. Esa es nuestra función, de colaborar con ese propósito que Él propuso desde antes de la fundación del mundo. Entre la misma deidad se hizo eso. ¿Ok? Dice el versículo 11: así mismo en Él tuvimos herencia. Efesios 1:11, por favor. En Él asimismo tuvimos herencia. Entonces, una vez que unió todas las cosas, cielo y tierra, al hombre muerto espiritual le dio vida y lo unió a Cristo. Una vez que se unió cielo y tierra, entonces dice ahora, en Cristo asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Habiendo sido predestinados, es decir, se nos dio un destino previo. Usted no fue predestinado cuando nació, no tuvo un destino cuando nació de sus padres naturales. Cuando estaba ahí naciendo usted estaba en el hospital, cuando estaba ahí usted no fue el destino ahí cuando nació de sus padres. Su destino no fue porque Israel le falló a Dios y Dios tuvo misericordia de usted. Ese no es su destino. Su destino es cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban haciendo este plan eterno. Por eso dice que usted fue predestinado conforme a ¿qué? El propósito, el plan y el proyecto que había hecho Dios. ¿Cuándo lo hizo ese proyecto? Ya lo hemos visto en servicios anteriores, que eso fue desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera se habían creado los cielos y la tierra y usted ya estaba en ese propósito contemplado para ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y luego dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según le plació. El designio de su voluntad significa porque Él lo quiso, para que usted me entienda. Él quiso darle herencia a usted. Imagínese Dios mismo queriendo heredarnos, darnos una vida eterna, proveernos la vida del Hijo. Entonces, en el propósito significa que usted tuvo un destino previo. ¿Cuándo? Cuando Él pensó en usted, cuando lo proyectó a usted, antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Que la iglesia estaba antes de la fundación del mundo ya en el proyecto? Claro. Entonces significa, pastor, que no fue Adán el primer proyecto de Dios. ¿Qué cree? Claro que no fue Adán el primer proyecto de Dios.
sino el primer proyecto de Dios siempre fue el postrer Adán, Cristo, para que todo lo que estuviera unido a Cristo, ¿qué cree? Todo lo que estuviera unido a Cristo, entonces tuviese vida. Por eso no puede tener vida una persona que pertenece a una religión. No puede tener vida una persona que se lleva haciendo obras para quedar bien con Dios. No puede tener vida una persona que se la lleva ayunando, aullando iba a decir, ¿no? Porque hay muchos hermanos aullando, Señor te pido, algo así, ¿no? Bueno, no nos burlemos de nuestros hermanos. Si había hermanos que oran así, sí se había, ¿no? Alguien, es que ustedes, yo creo que ustedes empezaron a lo mejor a reunirse acá con nosotros, pero si usted viene de iglesias tradicionales pentecostales, se da cuenta cómo oran. Hasta lloré así a lo mejor en un momento. Señor, ayúdame, que estoy muriéndome de hambre. Estaba en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, sin tener que darle de comer a mi familia, sin empleo, totalmente derrotado, arruinado, y reclamándole a Dios que por qué no tenía trabajo para darle de comer a mi familia. Y sabe que eso sucede mucho en la iglesia cristiana tradicional, en la evangélica sucede mucho. ¿Y qué cree? Me da tristeza porque yo estuve así. Pero con el conocimiento que estamos teniendo ahora, de que no se trata de mí, sino se trata de Él, que no se trata de que lo que yo hago, sino lo que Cristo hace a través de mí. No se trata de cuanto yo opere, haga, sino es Él operando a través de mí. Imagínense, si Él anduvo sobre la tierra y le dio unos cuantos pececitos y unos panecitos y le da de comer a una multitud de 5,000. ¿Qué no podemos hacer nosotros cuando entendemos esto? Que es Cristo operando a través de nosotros. Imagínense. ¿Podremos fallar acaso? Por eso necesitamos seguir oyendo esta palabra, de que se trata de Él operando a través de nosotros, no de nosotros en nuestras propias fuerzas, tratando de... Si usted opera en sus propias fuerzas, siempre va a fracasar, vamos a fracasar todos. Pero cuando permitimos que Él opere a través de nosotros en todas las cosas, créalo que vamos a superar cualquier circunstancia adversa que surja en la vida. Entonces en Él asimismo tuvimos herencia, y usted fue predestinado, tuvo un destino previo conforme al propósito del que hace todas las cosas, según le plació a Él, como a Él le plació hacerlo, de acuerdo al signo de su voluntad. Él decidió. No dependió de lo que usted se esforzara para hacer obras, para ver si se acercaba a Dios. No, Él vino y en su propósito usted estaba, en la mente de Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Y la pregunta es, entonces, ¿Adán no estaba en el propósito? O sea, el proyecto Adán ¿estaba en el propósito eterno de Dios? ¿Sí o no? Si Adán fuera el propósito eterno del Señor, hubiera estado en el plan de Dios, hubiera estado en el proyecto de Dios. Adán, hablando de Adán y Eva, ¿no? Si hubieran estado en el proyecto de Dios, ¿qué creen? Desde un principio se les hubiera impartido la vida de Cristo, e independientemente que hubieran comido del árbol, es decir, que se hubieran portado mal, pues para que usted me entienda, hubieran querido conocer el bien y el mal, independientemente de eso, no hubieran tenido que morir espiritualmente. ¿Sí sabía, verdad o no? ¿Sabía que independientemente del error que usted cometa, que obviamente por naturaleza ya muchas cosas no las hacemos porque no nos nace hacerlas, pero todavía mientras la mente no sea renovada, el entendimiento y la alma no sea transformada, ¿qué cree? Todavía la regamos. ¿Cuántos saben que la regamos? ¿Hay alguno perfecto en el alma aquí? ¿Hay alguien perfecto en el alma aquí? A ustedes se le ven en pensamientos raros. O sea, falta el alma perfeccionarse, ¿no? ¿Te me acuerdo? O sea, en el alma no somos perfectos todavía. ¿Sí o no? Entonces, el primer Adán no era el propósito, no fue la voluntad, ni fue el proyecto del Señor que hizo entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. Porque si hubiese sido el primer Adán, entonces sabía Dios que el primer Adán, desde el momento que fallara, ya iba a perder, iba a morir espiritualmente, se iba a separar de él. ¿Entiende? Ahora, ¿cuál era el proyecto inicial y el propósito de Dios? Pues el que hizo en Cristo Jesús. Vamos a Efesios capítulo 3, mira, ahí va.
Entonces usted fue destinado antes de la fundación del mundo de acuerdo a su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Efesios capítulo 3, por favor. Versículo 8 nada más para darle un poquito de contexto. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Imagínense la humildad del apóstol Pablo, ¿no? A mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, el evangelio se trata de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿ok? Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Era un misterio que había estado oculto por siglos y siglos y siglos. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ahora hay que aclarar ese misterio y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ahora Pablo lo aclara, ¿ok? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Esta sabiduría se tiene que dar a conocer al mundo, a los sistemas del mundo se tiene que dar a conocer esta sabiduría de lo que usted está entendiendo ahora. Y luego dice, conforme, versículo 11, Efesios 3:11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál fue el propósito, el proyecto y el plan inicial del Señor? ¿Cristo, el postrer Adán o el primer Adán? Bueno, si quieres saber que Cristo es el postrer Adán, vayamos a primera carta a los Corintios 15, por favor. Ahí vamos a ver al postrer Adán, ¿ok? Para que vea que no lo estoy cuenteando, ¿sale? Hay personas que si viene un religioso y les dice, eres pecador y no sirves, gloria a Dios, aleluya, le contestan, ¿no? Pero cuando se llaman estos principios a veces son complicados de entender. Pero bueno, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 22. ¿Ya? Porque así como en Adán, ¿a quién se refería? Al primer hombre, ¿ok? Todos mueren. Y luego aquí habla el postrer Adán, mire. También en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Entonces estamos de acuerdo que si usted, una gran parte del cuerpo de Cristo significa, ellos le dicen, hermano, queremos regresar y Dios quiere restaurarle para que usted regrese como al principio. Pero la idea, ¿cuál es el principio? Génesis capítulo 1 es el principio, o Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando del segundo Génesis, ¿ok? Génesis significa el principio. Para que así como en Adán todos mueren. Ahora, ¿qué pasa si a la humanidad la quiere restaurar el primer Adán? Porque una gran parte de la iglesia quiere que lo restaure el primer Adán. ¿Sí sabía? Que los lleve al primer Génesis. ¿Qué pasa si lo lleva al primer Génesis? Tenían que morir otra vez espiritualmente. Si usted lo lleva al primer Génesis, ¿qué cree? Recibe a Cristo, nace de nuevo y lo lleva al primer Génesis. Nuevamente tiene que volver a morir, nuevamente tiene que recibir a Cristo, ser salvo, y cualquier pensamiento pequeñito que se le ocurrió, comerse algo, tomar algo, y otra vez se regresa al primer Génesis. ¿Y qué cree? Otra vez muere espiritualmente y hay que recibir a Cristo otra vez. ¿Sabía que una gran parte de la iglesia está así? ¿Creen que porque pensó algo, oyó algo, vio algo o hizo algo, con ese pecado en el cuerpo, creen que otra vez mueren espiritualmente y tienen que volver a recibir a Cristo para volver a ser salvos, y se están resalvando y resalvando continuamente? ¿Sí sabía? Resalvando, y vuelven al primer Génesis, mueren espiritualmente y reciben a Cristo. Se les ocurrió tomarse una caguama, regresan al primer Génesis porque murieron espiritualmente y hay que volver a
Reconciliarse, ¿se han escuchado esa frase? Hay que reconciliarse con el Señor aquellos que están alejados. ¿Y por qué están alejados? Porque tienen 6 meses sin congregarse, 1 año. Mi hermano, usted, independientemente del tiempo que tenga sin congregarse, no deja de ser hijo de Dios. ¿Sí sabía o no? Entonces Dios no quiso restaurar a la humanidad y llevarlo al primer Adán, al primer Génesis. Dios quiso restaurar y hacer un nuevo Génesis, una nueva creación. Por eso nosotros ya no pertenecemos a la creación de Adán, pertenecemos a la creación de Cristo y que estamos en Cristo Jesús. Ese fue el propósito, el proyecto del Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que usted tuvo herencia de acuerdo a su propósito. Pero cada uno a su debido orden. 23, 1 Corintios 11, 23. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego viene aparte acá en el 15, 45, por favor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Y el postrer Adán cómo fue hecho? Espíritu que da vida, espíritu vivificante. Si usted quiere regresar al primer Génesis para ser como el Adán que estuvo allá, entonces volverá a ser un alma viviente y perderá su comunión con el Señor y volverá a morir espiritualmente. Pero si está en el postrer Adán, Él es el espíritu que nos da vida, el vivificante. Por eso, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, no estaba enfocado al primer Adán, sino estaba enfocado ¿a quién cree? Al postrer Adán y los que estamos vivificados en el postrer Adán, introducidos y sumergidos en el postrer Adán. ¿Lo entiende o no lo entiende? Si no, vuelve a escuchar la enseñanza. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 4, otra vez. Según nos escogió en Él. ¿Qué significa que usted fue escogido en Él? ¿Usted fue escogido en quién? En el postrer Adán, ¿no? En Cristo. Pero ¿cuándo fue escogido usted? ¿Cuando nació de su mamá? ¿Cuando empezó a pedir biberón? ¿O cuándo nació usted? ¿O cuándo surgió la idea de que usted fue escogido? ¿Cuando Israel rechazó al Señor? Entonces, en todo esto, ¿dónde queda Israel? El pueblo, supuestamente el pueblo escogido de Dios. Si a usted lo escogió antes de la fundación del mundo, estamos hablando de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde queda el pueblo de Israel? El famoso pueblo escogido de Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el pueblo escogido de Dios ahí? Queda como una sombra, tipo y figura. El otro día puse un mensaje ahí en Face que Israel no era el pueblo escogido de Dios, sino algo así como decía que la iglesia, algo así. Y luego me contestó un hermano allá de la palabra de fe. Imagínense cómo están enseñados. Me contestó un hermano de la palabra de fe y me dice: no, es que el Israel todavía es el pueblo escogido de Dios. Digo, Dios mío, póngase a leer Efesios capítulo 2. Creo que leí el 16, Efesios 2, 16, 15, 16, 17, algo así, donde dice que Dios de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo y nuevo hombre, una nueva creación. ¿Ok? Y un hermano de palabra de fe diciendo: no, es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Imagínense, ¿qué le enseñan, mi hermano? ¿Usted cree que conozcan el propósito de esos hermanos? ¿Conocerán gracia? No conocen nada. Ahora, ¿juzgamos a estos hermanos porque no conocen? Lo que pudiéramos juzgar de ellos es porque no vienen y escuchan al pastor Sergio Soto, o no escuchan a los que nosotros compartimos de Agua Viva para las Naciones, o no escuchan a los que compartimos del ministerio Messi acá también. En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a Abraham, para que nos escuchen los de aquí, ¿qué dice? Y luego Abraham pues no era judío, ni siquiera era gentil, creo que era de babilónico, por ahí algo así.
Póngase a pensar, entonces, ¿por qué el pueblo elegido de Dios, Israel? Israel solamente fue una sombra, tipo y figura de la iglesia, de nosotros. Imagínense qué tan importantes somos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí estaba usted en ese proyecto. Usted sabe en su propósito eterno. El propósito eterno era la iglesia de Cristo, venir Cristo a manifestarse a través de su cuerpo aquí en la tierra. Dios mismo, el Padre, venía a manifestarse a través de Cristo y por medio de la iglesia. Por eso nosotros estábamos en ese proyecto, en la mente del Señor, en ese plan eterno, en ese propósito eterno. Por eso le digo, cuando conocemos nuevo pacto y conocemos propósito eterno, se quitan muchas estructuras mentales, ¿sabía? Se quita la inferioridad de los hijos de Dios, porque muchos creyentes en Jesús dicen, es que quisiera ser del pueblo de Israel porque son muy bendecidos, porque es el pueblo escogido de Dios, y luego ellos se creen inferiores. Pues nosotros somos gentiles que en cierta manera, pues Dios tuvo misericordia y nos adoptó como sus hijos. Imagínense qué inseguridad y qué, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama alguien que inferioridad? ¿Cómo se llama? Una actitud de inferioridad, pero ¿cómo se dice? Autoestima baja tiene el pueblo, el creyente en Jesús, la iglesia de Cristo. ¿Qué autoestima tan baja? Creer que el Israel de allá, porque habitan allá, creen que es superior a la iglesia de Cristo, cuando ellos no estaban contemplados en ese propósito. Si no están en Cristo, no están contemplados en ese propósito. Antes de la fundación del mundo no fueron escogidos ellos. Vea lo importante que es usted ahora, valórelo. Imagínese, nos escogió antes de la fundación. ¿Esto qué significa? ¿El que el Señor había pensado en mí desde antes de que fundó la tierra? Exacto, así fue. Y fue en su propósito eterno que lo hizo, porque Él así lo decidió, según el designio de su voluntad. Nadie le dijo, solamente a Él le plació amarnos. Solamente a Él le plació ser nuestro Padre. Solamente a Él le plació que por gracia nos rescataría y no por nuestras obras. Solamente a Él le plació que por su gran misericordia envió a su Hijo para que derramara su sangre, para que en lugar de que nosotros fuéramos los castigados, castigara a su propio Hijo en la cruz. Imagínense, qué maravilloso el amor de nuestro Padre. Y eso es cuando entendemos propósito eterno. Eso es cuando entendemos realmente el plan y el proyecto eterno del Señor. Y creo que así la vamos a dejar. El tiempo se nos va. Pensaba ir a Romanos capítulo 8, pero ya no nos alcanza el tiempo. Porque a muchos de ustedes, o las tripas le están gruñendo, ya se quieren ir a acostar a su camita a gusto, bien, a ver la Reina del Sur con una cocota y unas tortas ahogadas. Algo así, ¿no? Muy bien, pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por ese propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Y porque nos escogió antes de que creara los cielos y la tierra. Tan es así que nos escogió que el primer Adán, el primer Adán no fue el propósito eterno, no fue el propósito de Dios, sino el postrer Adán fue el propósito de Dios, es decir, Cristo y su iglesia, su cuerpo. Ese fue el propósito del Señor. Tan es así de poderoso esto que el primer Adán solamente fue un sombra, tipo y figura, ¿sabía? Sombra, tipo y figura, el primer Adán, de la manifestación del propósito eterno de nuestro Padre Celestial. Eso fue Adán, o el primer Adán. Así es que la iglesia de Cristo es poderosa y siempre estuvo en su proyecto y en su propósito eterno. Padre, te damos gracias. Si gusta ponerse de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por ese maravilloso propósito eterno que nos estás manifestando en Cristo Jesús. Gracias por contemplarnos desde antes de la fundación del mundo, Padre. Gracias porque somos tan importantes para ti que nos amaste con ese amor eterno. Y en ese propósito, y en el primer Adán, tú sabías que íbamos a fallar en el primer Adán. Tú sabías que en el primer Adán todo iba a fracasar, tú ya lo sabías. No somos obra de la casualidad.
No somos obra de Israel haberte rechazado, Padre, sino que ahí estábamos en ese pensamiento, en ese proyecto, en ese plan eterno. Estamos contemplados como tu iglesia, Señor, para venir a redimirnos, pero a redimirnos para hacer y participar y colaborar con tu propósito, por lo cual estamos en la tierra, Señor. Gracias porque nos salvaste, sí, gracias, pero también gracias porque estamos en ese plan. En tus pensamientos estábamos desde antes. Por eso primero al primer hombre, como una sombra, tipo y figura, tú primero le proveíste todo, Señor. Hiciste los árboles del campo que dieran fruto. Pusiste los animales del campo, Señor. Los pusiste en un huerto, Señor. Y le diste lo mejor para después ese espíritu humano venir a encarnarlo en ese tiempo. Para cuando viniera Él tuviese todo en abundancia, hablando del primer Adán. Pero solamente era un reflejo, Señor, de lo que tú ibas a hacer con tu iglesia. Era un reflejo de lo que ibas a hacer con tus hijos amados, de primero enviar a tu Hijo Jesucristo para proveernos todo por gracia, por medio de la fe, y posteriormente traer a esa multitud de hijos que se van añadiendo cada día, con la finalidad, Señor, de que ya todo está proveído en Cristo Jesús, de que no nos hace falta nada y de que en Él estamos completos. Por eso estamos agradecidos contigo, Padre. Estamos agradecidos por ese amor tan grande, agradecidos por tu fidelidad, agradecidos por tu amor. Y lo reflejaste en la cruz del Calvario. Ahí tú decidiste ser traspasado, sacrificado y derramar tu sangre. Y a través de esa sangre gloriosa, preciosa y costosa, sin embargo, tu palabra dice que resucitaste. Y cuando tú resucitaste, también tu palabra dice que resucitamos juntamente contigo. Y fuimos sentados en ese lugar de honor, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Él es las primicias. Él fue el primero que resucitó y posteriormente nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias porque ese Cristo resucitado fue glorificado y ahora fue impartido, vino a habitar en los creyentes. Vino a proveernos su propia vida porque sabía que nosotros podíamos pecar y volver a caer otra vez. Sin embargo, nos proveyó su vida para que aún independientemente que cometamos fallas, Él nos ve perfectos en Cristo, como su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Por eso estamos agradecidos por este propósito eterno en Cristo Jesús. Y seguiremos aprendiendo de este propósito hasta impregnarnos de entender a la perfección este propósito que hiciste en Cristo Jesús y en el cual estábamos contemplados para ser sumergidos a ese cuerpo. Estar introducidos en Cristo Jesús nos da la seguridad de que estamos escondidos en Él. Y así por eso el mundo espiritual de las tinieblas no puede hacernos nada, porque estamos en Cristo. Y porque es Cristo el que está en nosotros, operativo aquí en la tierra, operando a través de cada uno de nosotros. Por eso cada día anhelamos esa formación tuya en el alma, Señor, para que seamos conformados a tu imagen y poder expresar tu vida, tu naturaleza, tu gracia y tu amor, y tú te expreses a través de nosotros y seas tú en nosotros y no nosotros en nuestra humana sabiduría, habilidad o fuerzas, sino seas tú a través de nosotros. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores por lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Nos despedimos de las personas que son conectadas, al pastor Roberto Chacón, Francisco, el pastor Federico Lara, el ministro Gustavo Sosa, también que nos ve acá de los Estados Unidos. Dice amén, saludos, pastor. Y pues quedamos despedidos de ustedes, bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo
Les amamos en Cristo y les recuerdo que acá tienen una familia en Jalisco, México, en Cristo Jesús. Y la persona que no conozca a Cristo, pues tiene que escuchar el Evangelio, tiene que creer en Jesucristo, tiene que recibir a Jesucristo, tiene que recibir esa gracia maravillosa y pasará de muerte a vida de las tinieblas al reino de nuestro Señor y podrá experimentar esa vida abundante, porque para eso vino Cristo, a darnos vida y vida en abundancia. Podemos disfrutar el Evangelio, podemos disfrutar esta vida, esta estancia sobre la tierra, y podemos vivir una vida en victoria cuando estamos en Cristo Jesús y entendemos su propósito eterno. Gracias y paz a cada uno de ustedes, y nos vemos todos los viernes a las 7:50, transmisiones en vivo, y los domingos igual a las 12 del mediodía, hora del centro de México. Les esperamos desde Jalisco, México. Amén.